Ya desde niño me intrigó la isla de Socotra, desde que soñaba en la soledad de mi habitación, con los mapas, con los atlas, con la bola del mundo, pues me intrigaba ese puntito que estaba ahí en medio del Océano Índico, entre el Cuerno de África y la península de Arabia. Siempre me intrigó, pensé cómo será esa isla, que será más bien como África, o quizá asiática, será desértica, será selvática, y me quedó la idea esa de este lugar como mágico, ¿no? A medida que pasaron los años me empezó a interesar muchísimo la geografía, la historia, y indagué un poco sobre la isla. Prácticamente no existía literatura sobre ella, era realmente muy desconocida. Después, cuando fui a hacer mi libro Los árabes del mar, que viajé a Omán, a Yemen, a las costas de África, porque era un seguimiento, era un libro sobre los marinos árabes que recorrían el Índico con sus veleros propulsados por los monzones, difundiendo el comercio, creando una cultura diferente en el Índico. Pues me hablaron esos marinos, esos mercaderes que aún quedaban, me hablaron mucho de la isla de Socotra, pero se referían a ella como un lugar muy misterioso, que pasaban cosas realmente raras, evitaban la isla porque lo que en otras partes del Índico era una bendición, los monzones, porque permitían a los distintos pueblos a comunicarse entre sí, a comerciar, etc., en las cercanías de Socotra era una maldición, porque la isla no posee ningún abrigo natural y ningún puerto, y entonces durante los largos meses de los monzones pues permanecía completamente aislada, y no solo eso, sino que acercarse significaba la muerte, porque tiene unos acantilados y unos arrecifes terribles. Este mismo aislamiento hizo que en la isla pues evolucionaran las especies de una manera distinta, y a veces parece que sean especies de otras eras, ¿no? Hay árboles endémicos. Por ejemplo, está el árbol de la sangre del dragón, el draco, que es distinto al de las Canarias y de Madeira, entre otras cosas porque es muchísimo más abundante. Hay verdaderos bosques de este árbol. Y este árbol se llama de la sangre del dragón, porque tiene una savia de color rojo que parece sangre. Los árabes le llaman Dam el Ajuan, que quiere decir la sangre de los dos hermanos, porque dice que cuando Caín mató a Abel con la quijada de una, ahora no recuerdo si es una vaca o de un asno, pues le produjo una herida muy fuerte de la que brotó un chorro de sangre, y esta sangre al caer a la tierra la fecundó y entonces brotó el primer Draco. Porque Socotra es una isla que desde la antigüedad ha sido muy las resinas, tiene unas resinas olorosas que han sido muy buscadas por los antiguos. Allí crece el incienso, crece la mirra. El incienso y la mirra se ofrendaban con prodigalidad a los dioses antiguos, se utilizaban en medicina para alejar a los espíritus también, y sobre todo los faraones, los egipcios, lo utilizaban en el proceso de momificación, era indispensable. Y todo eso hizo que la isla fuera visitada desde épocas muy antiguas por los egipcios. Hay hay un papiro, el relato de un náufrago. Algunos sostienen que incluso fue la isla donde Gilgamesh fue a buscar la planta de la inmortalidad. Según Heródoto, ahí vivía el ave fénix, que luego iba a Heliópolis, en el actual Cairo, en Egipto, para reproducirse, para hacer su nido con cenizas y todo eso. Y según los árabes, el ave roc, el mítico ave roc, esa ave gigantesca que podía coger con sus garras a los elefantes y se los llevaba al nido para que los comieran sus crías, pues que ese ave roc anidaba en la isla de Socotra. Por una serie de casualidades conocí a mi amigo Abdel Wahab, que es el nieto del último sultán de Socotra y nieto también del último visir de Socotra.
El sultán de Socotra no era como el sultán de Omán o el sultán de Brunei, era más bien como el jeque principal de la isla que estaba por encima de los otros jeques tribales o de los clanes, y era quien impartía justicia y era un poco el árbitro entre las disputas que se podían provocar, etc. Es decir, no era un sultán de esos de las mil y una noches con muchísimo dinero y con gastos extravagantes ni nada de eso. Porque Socotra hace unos años empezó a ser un poco viaje de culto. Habían algunas agencias alternativas que ofrecían viajes a Socotra y se comenzó a visitarse la isla. Lo que pasa que luego, con la inestabilidad política que hay en el Yemen y con la guerra posterior y los bombardeos por parte de Arabia Saudí y la coalición internacional, pues Socotra ha quedado absolutamente aislada, entonces los turistas han dejado radicalmente de ir. Pude visitar zonas del interior de la montaña muy remotas, a las que solo se accede caminando durante varios días, es un viaje bastante duro, y allí pude visitar a toda una serie de personas, hacerme amigo, convivir con ellos, hablar por la noche alrededor de un fuego, me contaron toda una serie de historias, y eso a mí pues me motivó mucho para escribir. Lo que me interesaba era recoger esas historias que van a desaparecer, ¿no? Que hablaran sobre jeans, sobre las cosas que les preocupaban, sobre los arquetipos de la isla. Desconocían totalmente las leyendas que los antiguos focalizaban en la isla. No sabían nada sobre el ave rock, ni el ave fénix, por supuesto no sabían nada de los antiguos egipcios que iban ahí a buscar incienso, ni de los reinos de Saba o del Hadramaut en el Yemen, que también tenían contactos con ellos. Desconocían eso totalmente. Y en cambio conocían unas historias de serpientes monstruosas, de ogros que se convertían en mujeres bellísimas para atraer a los hombres y luego devorarlos, de unas vacas que no eran tales, sino que eran unas brujas y también se comían a la gente. Es decir, todas unas historias que a mí me fascinaron, y más en aquellos entornos, alrededor de un fuego, con aquellas caras tan bellas de los socotríes y duras al mismo tiempo, ¿no? Esas caras como de árabes del sur, unas caras muy fuertes, muy bellos. Lo que me fascinó es que además estas conversaciones se hacían en la lengua socotri. El socotri es un idioma antiquísimo. Está relacionado con el gués de Etiopía, es el idioma de la iglesia etíope, y también relacionado con algunos dialectos que aún se hablan en Omán y en Yemen. No es semítica, es muy distinta del árabe, aunque pertenezca a un grupo semítico, y sobre todo está emparentada con el idioma que hablaba la reina de Saba, con el antiguo sabeo. También los griegos decían que Urano, nada menos, tenía su trono encima de las montañas, de las cimas de Socotra, que son como unos dedos de granito que se alzan como suplicantes hacia el cielo. Y entonces a uno de esos dedos es a donde me quise dirigir con la expedición. Éramos 2 o 3 camellos, en ocasiones 4, que llevaban pues todo lo que necesitábamos para esa expedición, que hice con el hijo del sultán, con sus 2 nietos, y caminando poco a poco, ascendiendo, y me iban contando historias. Y fruto de todo ello fue el libro Socotra, la isla de los genios, que apareció en Atalanta y para el que hice toda una investigación histórica sobre la isla, sobre todas estas leyendas fantásticas que se cuentan, y en el que incluí unas reflexiones propias y después las conversaciones que tenía alrededor del fuego con los socotríes, ¿no? Quedé tan contento y me sentí tan unido a la isla que al cabo de un tiempo decidí hacer un documental, es decir, poner aquellas fotos que había hecho y aquellos escritos en movimiento. Y entonces, bueno, reuní a mi compañero Jordi Tresserras al sonido, como en todos los documentales que he hecho, a Albert Serrador en cámara y también a Albert Buendía en cámara en otros viajes. Y en el documental, en la película, quería reflejar un poco, tratar de captar las emociones que yo había sentido durante mi primer viaje. Porque además, una cosa que yo no lo sabía, me lo dijo un antropólogo ruso
que había estado trabajando en la isla durante la época de influencia soviética, me dijo: "Ah, quizás no eres consciente, pero has conseguido filmar el único documento que está hablado íntegramente en Socotri". No quisiera acabar sin hablar de Sheikh Mohammed, sin quien no hubiera sido posible la película. Sheikh Mohammed es una persona que ya conocí en el primer viaje, que sabe millones de historias, muy generoso, y él es un poco el alma de la película. Quería acabar dedicando esta película y el libro tanto a Sheikh Ahmed como a mis amigos de la familia del sultán, como a todas las personas que conocí, y sobre todo a todos los jinns, los efrits, los genios que pueblan esas montañas tan queridas y tan agrestes y tan míticas y ahora tan lejanas, porque por las condiciones políticas, etcétera, ahora es imposible viajar a esa isla. بس تعزوه